Hola, ¿cómo estás? Este es el día 28 de 365 días dentro de la Biblia. Hoy estaremos leyendo el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, más el capítulo 18, versículo 22 en adelante del libro de Mateo. Recordemos que el pueblo de Israel está ahora en medio del desierto, comiendo maná y bebiendo de la piedra que Dios hizo golpear a Moisés para que el pueblo sea saciado. Por otro lado, hemos visto también a Moisés seguir los consejos de Jetro, su suegro, para llevar adelante el liderazgo del pueblo de Israel sin desfallecer en el intento. Desde ahí retomamos la lectura de hoy. Éxodo 19. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que yo he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas». Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: «Yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre». Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: «Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte». Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: «Estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer». Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: «Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos». Y Moisés dijo al Señor: «El pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo». Entonces el Señor le dijo: «Ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos». Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Éxodo 20. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: «Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos». Moisés respondió al pueblo: «No teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen». El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él». Hasta acá el capítulo 20 del libro de Éxodo. Ahora vamos a leer el capítulo 18 de Mateo. Recordemos que Jesús viene hablando con los discípulos y la multitud diciendo que debemos hacernos como niños. Quizá te preguntes: ¿cómo es esto? ¿Cómo hay que hacer? ¿O cómo se es como un niño? Bueno, creo que esa es una tarea que debes emprender junto al Espíritu Santo, pero una de las cosas que los niños tienen y que compartíamos el día de ayer es el hecho de que tienen una gran fe. Los niños no están discutiendo sobre lo que un padre les dice, simplemente creen y tienen la humildad para hacerlo. A veces los adultos creemos conocer todas las cosas y nos gusta gobernar absolutamente todo, y lo que no nos parece o no estamos de acuerdo simplemente no lo hacemos. Y la pregunta es ¿por qué? Pero bueno, yo creo que se trata de una cuestión de humildad. Entonces Jesús está hablando de esto y también nos enseña cómo ayudar a nuestros hermanos cuando están en una situación de tentación o de pecado, y cómo confrontarlos en amor para que puedan arrepentirse de lo que están haciendo. Desde ahí retomamos Mateo 18, versículo 21 al 35. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10.000 talentos, que son 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: «Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré». Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo:
paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Hasta acá el capítulo 18, versículo 21 al 35 del libro de Mateo. Me gusta mucho cómo Jesús pone ejemplos tan claros en las parábolas y enseñanzas que cuenta, porque al parecer Pedro estaba muy frustrado de que para todo tenía que perdonar. A veces nos cuesta mucho dejar de lado nuestro deseo de imponer, de hacer justicia sobre los demás, porque perdonar justamente se trata de eso. Lo justo sería que reclame si es que se me hizo algún mal, pero perdonar es exactamente lo contrario. Perdonar es renunciar a esa justicia que tengo de hacer mi reclamo en contra de la persona o de una situación, y renunciar de corazón. Muchos de nosotros somos personas justas y buscamos que todo el tiempo se nos trate del mismo modo. Sin embargo, no todos van a ser lo suficientemente justos para con nosotros. Quizás terminen cometiendo un error, o quizás nunca pueda por sus propios medios resarcir una situación. Por eso es tan importante lo que Jesús enseña en la parábola, porque exactamente eso es lo que Él mismo vino a hacer por nosotros. Nosotros no podíamos acceder a nada sin aceptar la gracia de Jesús. La Escritura habla de cómo Jesús tuvo que hacerse cargo a un costo muy elevado para que nosotros, aún sin merecer esta renuncia de justicia o este perdón, lo podamos disfrutar. A eso se le llama gracia, un regalo no merecido. Algunos dicen que es gratis, pero a Jesús te aseguro que le costó mucho, y creo que vale la pena decirlo. Ahora bien, si nuestra deuda fue perdonada por Jesús en la cruz, la Biblia habla de las actas que estaban en contra nuestra. Todo eso fue perdonado. ¿Cómo nosotros venimos ahora a querer imponer justicia sobre los demás, siendo que hemos sido perdonados primeramente? Y Jesús aún redobla la enseñanza al final diciendo: si ustedes no se compadecen de los demás como yo lo hice con ustedes, así mi Padre que está en los cielos hará también con ustedes, si no soltamos y perdonamos de corazón cada uno a su hermano. Y este pasaje a mí me da la oportunidad de hacernos un llamado de atención como hermanos, como amigos, como familia del cuerpo de Cristo. O quizás simplemente estás escuchando esto y te sentís solo porque te ha sido muy difícil perdonar a otros, te fue muy difícil amarlos, porque todavía te abrazás al deseo de imponer justicia sobre los demás. Creo que es bueno poder respirar profundo, recordar la misericordia de Dios para con nosotros, que realmente no podíamos hacer nada para pagar nuestras deudas de tantas cosas, de inmoralidad sexual, de pecados en nuestros pensamientos, en nuestras formas de vivir, de actuar, o aún la de nuestros padres y abuelos. Quizás deberíamos haber vendido nuestros bienes, esposa e hijos para lograrlo, como decía el pasaje. Quizás simplemente estábamos muertos y sin solución, porque Dios mismo en Éxodo habla de esto. Pero la misericordia de Dios es grande, que se entregó a sí mismo para que nuestras deudas sean pagadas y pudiéramos estar a cuentas con Él. Por otro lado, ni que hablar de lo que provoca en nosotros la falta de perdón. Los pesos que arrastramos a lo largo de los años y la actitud, esta actitud negativa que sostenemos en el tiempo, cómo nos vamos aislando de todo y de todos. Quiero hacer una oración. Si querés, podés hacerla conmigo mientras escuchás.
Padre, quiero arrepentirme de mi deseo constante de cobrarme de los demás. Quiero sentirme libre de todo ese peso que tengo en mi espalda. Vos me perdonaste a mí y quiero aprender del mejor ejemplo. Enséñame a perdonar las deudas de mis hermanos en mi corazón, así como vos lo hiciste conmigo. Jesús, quiero darte gracias por el sacrificio de tan alto costo que tuviste que pagar para que yo pueda estar a cuentas con vos. Y te amo por eso. Quiero aprender a ser manso y humilde de corazón. Quiero aprender tus formas y diseños. Amén. Bendigo tu día. Espero que puedas profundizar en esto y nos encontramos mañana en un nuevo tiempo de lectura.